Vamos a empezar. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios se manifiesta en el cielo con gracia, amor. Él es Dios. Aquí en la tierra, gracia y amor, gracia e ira, y el infierno es ira. Estuvimos hablando de que la ira de Dios es la que fue para Satanás cuando él pecó en el pecado del orgullo, ¿verdad? Entonces el lago de fuego fue creado para él, pero también nos está dando a nosotros la oportunidad de aquí en la tierra, con el libre albedrío que ya dio él en el cielo a los ángeles, a decidir a quién les sirven y a quién no les sirven. Por eso la tercera parte de las estrellas o de los ángeles fueron engañados por Satanás diciéndoles que no morirían. ¿Por qué no morirían? Porque la vida con Cristo Jesús, con Dios Padre en los cielos, es eterna, no hay muerte. Lo que nosotros estamos viviendo aquí es una vida corruptible, porque cuando nosotros nos bañamos, nos cambiamos, nos perfumamos, olemos muy rico, va pasando el día, ya para en la tarde olemos feo, porque nuestro cuerpo está muriendo diariamente. Con Dios en los cielos todo es vida eterna, todo no morimos, nuestras células siempre están viviendo. Entonces, cuando Satanás le dijo a Eva que no morirían, les engañó diciéndole que no morirían, que Dios no quería que fueran igual de inteligentes que era él, de saber el bien y el mal. Cuando ellos creyeron eso, entonces dio la oportunidad del libre albedrío, lo mismo que pasó con las estrellas. Satanás dio una promesa de que no morirían, pero ellos no sabían que al pecar Dios quitaba la esencia de ellos. ¿Se acuerdan que dijimos la esencia? La lucecita que nosotros tenemos dentro de nosotros, la vela o la esencia de Cristo, la luz que resplandece en los hijos de Cristo. Cuando las personas no tienen a Cristo como único y suficiente Salvador, nos acordamos que estamos en dos posiciones, una hacia arriba con Cristo Jesús y una hacia abajo con el demonio, ¿verdad? Porque tenemos el libre albedrío de sí seguir a Cristo o el libre albedrío de decir no y nos vamos para el otro lado, como están los satanistas, los adoradores de maldad. Entonces tenemos que decidir muy bien a quién servimos. La palabra de Dios anoche estábamos escogiendo esta semana. Me han gustado mucho los salmos. Quiero decirles que yo voy el salmo con el salmo y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a descifrar qué es lo que Él quiere decirle con ustedes. Y todo se está conectando con las cosas de cada uno de nosotros. Y estuvimos hablando en Éxodo, donde dice, y Dios nos encontró a los que estábamos perdidos, ¿verdad? Y cuando estamos perdidos, entonces aquí en la tierra viene Cristo Jesús y nos encuentra a través de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo nos redarguye y nos enseña para saber encontrar a Jesucristo y escuchar la voz, porque dice la palabra, y mis ovejas escuchan mi voz, del pastor, ¿verdad? Y no yo como pastor, yo no soy pastora, ni mucho menos, pero Cristo Jesús a través de su palabra, pueden ustedes escuchar la voz del buen pastor, que es Cristo Jesús a través de la palabra, para que las ovejas vengan a Él y quieran escuchar de su palabra de Dios. Entonces Arturo nos va a estar explicando, como dijimos el video, por qué es la ira de Dios, porque muchas personas dicen que Dios no tiene odio, no lo tiene, pero que no se aira, que no se enoja con las personas, pero así como Dios es puro amor, también Él tiene ira, pero Él dice que Él se tarda para airarse. De hecho, Jesucristo, cuando entró al templo, estaban las mesas donde estaban comerciando, estaban las palomas, porque vendían palomas a las personas que iban a hacer sacrificios para bautizar o hacer la circuncisión a los 8 días de nacimiento de los niños. Entonces ellos tenían que llevar un palomino, dependiendo de la economía que tenían esas personas. Si eran personas wealthy, ricas, las personas tenían que llevar carneros, cosas de alto económico, alto grado económico, pero si eran personas humildes, pobres, que no tenían lo suficiente para tener un carnero, entonces les daban oportunidad de llevar una libra de harina o una palomino. Todas esas palabras se encuentran en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leer. Me imagino que Daniel ha dicho que está leyendo página por página de la Biblia, se está yendo, vas a encontrar todas esas terminologías. Son bienvenidas todos para empezar su Biblia desde el principio. Creo que también Verónica lee su Biblia desde el principio. Y pues me imagino que también Roxana sé su palabra y sabe estas palabras, la terminología. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo eso, lo encuentran, y eso es lo que significaba. Cuando él llegó ahí,
a Jesucristo volteó las mesas enojado. También eso tiene un significado espiritual, pero a lo que quiero llegar es que Jesús también se enojó, mostró la ira que él sintió, pero al sentir esa ira no fue una ira de pecado, sino del celo que nace de nosotros como hijos de Dios, de lo que hacen las personas mal. A veces nosotros podemos actuar con ira, podemos airarnos, pero hay que tener que cuidado de cómo nos enojamos de las circunstancias que pasan alrededor de las cosas. Pero también todo lo que les voy a mostrar principalmente es vocabulario que está en la Biblia y es gracias a una aplicación que tiene un diccionario, ¿no? Que viene con todas las palabras de la Biblia. Entonces vienen unas palabras muy interesantes aquí que nos ayudan a entender el significado de algunos versículos. Y luego también el primer lunes que estuvimos aquí les estuvimos hablando de Génesis 1 y las personas que conocen Génesis 1 pues saben que es la creación del hombre, ¿no? En Génesis 2 dice que Dios, cuando mira la traducción de Dios en Génesis, en el versículo 2 de Génesis 2, que es el último día de la creación, se está refiriendo a ángeles, Elohim, no se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Entonces aquí quiero empezar con esto porque en Zacarías 3, en el primer versículo, desde el capítulo 3, ¿verdad? Sí. Dice, y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Son tres cosas que aquí les quiero platicar de un concepto, y también aquí la palabra deputy. ¿Se acuerdan que les decía deputy, o diputado, o mensajero de Dios? Esa misma palabra deputy es la que está en Génesis 1. Eso nomás para que ustedes tengan una nota en sus mentes de lo que les dije la semana que haya sido, de que en el séptimo día la obra que fue creada fue por un ángel, deputyship, un ministro, y no fue creada por Jehová Dios. Esa es la diferencia. Ya ven que hemos hablado de Jehová Dios y de Dios. Dios, aquí el Elohim son los ángeles, y Jehová Dios en el versículo 4, Jehová Dios es el Todopoderoso, y aquí ya a partir del versículo 4 empieza la creación del Dios Todopoderoso. Del versículo 2 para atrás es la creación que los ángeles hicieron, pero con el plan divino de Dios, no siempre. Porque también les mostré que todo lo creado, lo bueno y lo malo, es creado por el Dios Todopoderoso en Isaías 45. Eso nomás es para recordar lo que hemos estado hablando. Pero si se van fijando, toda la palabra de Dios se va confirmando por sí misma. Zacarías 3, yo no lo había leído nunca hasta que me lo leyó mi madre. Y me puse a leerlo yo y buscando las definiciones de ángel aquí. Significa mensajero o diputado de Dios. Ahora el otro concepto que les quería decir es de que dice que el ángel de Dios estaba en un lado de Josué y del otro lado estaba Satanás. En su mano derecha estaba, en español es para hacerle el adversario, para hacer el que te acusa, ¿no? En tu mente. Este versículo aquí es una representación de lo que vivimos nosotros espiritualmente aquí en la tierra, teniendo una esencia angelical y la otra esencia que dice en Efesios que tenemos antes de venir a Cristo, tenemos un espíritu demoníaco y un espíritu angelical. Se los voy a mostrar aquí en la Biblia para que miren la definición, porque sí está bastante fuerte, pero entenderlo es lo importante. Dice, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. Antes de venir a Cristo anduviste la condición de este mundo. ¿Qué es la condición de este mundo? Es el espíritu que obra en los hijos de la desobediencia.
¿Y quién es el padre de los hijos de la desobediencia? El príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué del aire? Porque la humanidad es regida espiritualmente por ondas espirituales. ¿Quieres decir algo? ¿Se recuerdan que estuvimos leyendo el capítulo de Job primero? Que se merodeaba Satanás y llegó con Dios y que Dios le dio permiso para ir a tocar a Job. Entonces que dijimos que Satanás no llegó directamente con Job, sino que utilizó los elementos, las ondas del aire para poder entrar a esas personas. ¿Sí se acuerdan que estuvimos hablando de eso, de Job? Por eso aquí se confirma lo que está diciendo el espíritu del aire, y en Job nos enseña que Satanás fue permitido tocar a Job y hacerle todo el daño que hizo, y no fue precisamente que se presentó él, sino que envió a los grupos de jebuseos, usó el aire, el torbellino. Tomó control de los sabuceos. Ajá, sí, ajá, exactamente. Sí, sí. Entonces, se entiende. Sí. Entonces, ok, el espíritu que ahora obran los hijos de la desobediencia, rapidito, espíritu, ¿qué significa? Ángel, demonio. Ese es el espíritu que existe en las personas que no tienen a Cristo. Y lo dice la Biblia, lo dice la definición de la palabra espíritu, que es griega, la palabra pneuma, corriente de aire, figurativamente un espíritu, disposición, ángel o demonio, o divino Espíritu Santo, life. So, tenemos uno de esos dos espíritus, el espíritu de vida del Espíritu Santo, el espíritu de ángel demonio. Y por eso se representa en Zacarías 3:1 a Josué, el ángel de Dios, y el adversario del otro lado, porque es la condición del ser humano aquí en la tierra. Ahora en Zacarías 3:3, y estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Recuerden eso, vestido de vestimentas viles. Eso también lo hablamos la semana pasada, ahorita se los voy a repasar. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitadle esas vestimentas viles mira que he hecho pasar tu pecado, dice Dios, y te he hecho vestir ropas de gala. Ok, ¿qué les dije en Génesis 2? Que nos cubrieron con carne. Esa carne es pecaminosa y por eso le llama aquí Dios vestido de vestimentas viles. Mira lo que significa vile, excremento, como decía mi madre. Cuando no nos vayamos empezamos a oler horrible. Esa es la definición de vestimentas viles. ¿Se pueden imaginar eso en la Biblia? Yo tengo 2 años estudiando la Biblia y todavía no puedo superarlo. Por eso estoy haciendo esto. Y nunca creo que pueda superar la palabra de Dios. Ahora, el ángel dijo, behold, y habló el ángel, intimó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitarle esas vestimentas viles, y a él dijo, mira que he hecho pasar tu pecado, y he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué es las ropas de gala? Lo que está en Romanos, que habla de nuestro cuerpo glorificado. Cuando nos vayamos del cuerpo corrupto al incorruptible, de la inmortalidad de la mortalidad a la inmortalidad. ¿Cuál era el sentido de que Dios creara la humanidad y mandara a su Hijo para morir cuando Él es eterno, verdad? Entonces hay mucha enseñanza de todo eso, y cuando Dios le dio ese entendimiento a Eddie, todo me hizo sentido, y dije, oh, esto es lo que significa, y todo está bíblico, está escrito, ¿sí? Entonces por eso estamos haciendo esto, para poderlo enseñarlos a ustedes también, y Dios le va a dar el entendimiento a todas, nos lo va a seguir dando. Entonces aquí estamos hablando en Génesis 3:21, Jehová Dios de nuevo, dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles.
Y la palabra pieles significa skin, piel, como si estuvieran desnudos. En ese momento fue cuando ellos fueron, lo que éramos nosotros en el jardín de Edén, con los cuerpos glorificados, fueron cubiertos con pieles. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que cuando estábamos en el huerto del Edén, éramos personas brillantes, gloriosas, que brillábamos siempre constantemente? Cuando el pecado entró en ellos, entonces Dios Padre tuvo que hacerles un shade o una sombra donde entraron al pecado y les dejó esa lucecita que es la esencia de Dios Padre viviendo en ellos, para luego poder darles la oportunidad a la humanidad, la representación de a las estrellas caídas, poder decidir si que regresaran con Cristo o quedarse en el tiempo de la muerte eterna. So, ¿Se aquí acuerdan? está la palabra wrap around, vistiólos. Y en Zacarías 3:4, eso es lo que les quería mostrar, porque está en la palabra. No es lo más poderoso que puedo hacer por ustedes, es mostrarles directamente en la palabra, porque si así no hay duda. Y te he hecho vestir. So, aquí está la palabra otra vez, wrap around. So, de la misma manera que lo hizo vestir de las pieles acá de la serpiente, aquí lo está haciendo vestir de ropas de gala a Josué. Cuando dice que los pones en wrap, nos están cegando la visión espiritual, nos es que están quitando el entendimiento espiritual. Por eso les quitó el cuerpo glorificado que tenían en Dios Padre y les quitó la visión que tenían de poder ver todo lo espiritual, sentir la presencia de Dios. Cuando entramos aquí, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencias con bebés chiquitos? Todas hemos sido madres, ¿verdad? Cuando su bebé nace un niño puro, sin pecado. ¿Quién le enseña al niño a mentir? ¿Quién le enseña al niño a pegarle a su compañerito? ¿Quién le enseña al niño a no compartir las cosas que tiene? Es la esencia de corrupción con la que nacemos. ¿Sí me explico? Sí. Sepan que lo que significa es que cuando nacemos estamos envueltos en la carne, que es la corrupción, que es el pecado. Si se acuerdan, estuvimos hablando, cuando estamos en pecado, nuestro cuerpo, si se alimenta de la carne, si nos alimentamos más de lo que es el mundo, entonces estamos alimentando nuestra vida almática. Si nos movemos al mundo del Espíritu Santo, alimentamos nuestro espíritu. Muchas personas son muy emocionales, pero porque están viviendo constantemente en la emoción del mundo, en los sentimientos del mundo. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Espíritu Santo es el que nos da las fortalezas a través de las circunstancias, porque estamos alimentadas en el Espíritu Santo. Confiamos en Dios, sabemos que lo que viene nos va a fortalecer y permanecemos firmes. Una persona almática que esté en el mundo se la pasa llorando, se la pasa deprimida, porque su vida está más cargada al lado del mundo. Entonces, cuando hablamos de las dos esencias espirituales y carnales, estamos entendiendo que cuando tenemos el Espíritu Santo de nosotros, nos fortalecemos y la presencia del Espíritu Santo nos hace brillar delante de las presencias del enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las huestes y potestades de Satanás. Es lo que hemos estado hablando todas las noches, ¿verdad? Entonces, todo esto que está enseñando Eddie viene a enseñarnos las dos esencias que viven en nosotros, ¿sí? Esto significa estar para abajo y Dios está para arriba. Si nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, vemos hacia arriba. Jesucristo fue crucificado y volteamos hacia arriba. Otra representación de eso es en el Antiguo Testamento, y ahí lo dice que cuando estuvieron hablando, gossiping, o hablando de Aarón, los hijos en Israel, Dios mandó serpientes para que los mordieran y murieran, porque estaban atacando a las mismas personas. Por eso es muy importante que cuidemos nuestra boca, de quién hablamos, cómo hablamos, porque eso es traernos nosotros maldición. Entonces Dios Padre se enojó con el pueblo de Israel, entonces le dijo, ve y ora para que las serpientes puedan ser quitadas. Entonces le dijo a Moisés, haz una serpiente y levántala en alto. ¿Sí? Las serpientes les mordían y morían envenenados, pero todo aquel que
mirara hacia lo alto, estaban viendo la representación de Cristo y eran perdonados y eran sanados y ya la mordida de la serpiente no les hacía daño. Lo mismo actualmente, nuestra lucha es contra la serpiente, contra el dragón. Si estamos con el dragón, siempre estamos pecando diariamente, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Miren a Cristo, enfóquense en Cristo, que estábamos hablando de la abertura del mar rojo, que se abrió, Dios lo abrió con el viento, que pusieran su mirada firme en la libertad que da Cristo Jesús, a la libertad que tenían en la promesa de salir del cuerpo de Egipto. Egipto representa el mundo, el pecado, entonces es lo mismo acá, Jesucristo nos da la salvación. Todas han estado en oración, todas han estado escuchando y saben a lo que me refiero. Aquí en Jeremías 2 es un testimonio de personal, pero también les voy a mostrar todas las palabras que están ahí, porque está la palabra, lo que significa Egipto, lo que significa... Pero aquí en Jeremías 2, cuando empecé a leer el versículo, yo me fui palabra por palabra, ¿no? Siempre cuando empiezo a leer, me pongo a leer palabra por palabra. So aquí dice go, pero la leo en inglés, go and cry in the ears of Jerusalem, pero en español es anda y clama a los oídos de Jerusalén. No sé si ya les había platicado eso, pero ese mismo día que leí este versículo, yo venía orando con Dios en el carro y quería que me confirmara si quería que hiciera el plan que tenía en mente, ¿no? Que era esto y grabar y ponerlo en YouTube y todo eso, y ser como un advertise para Dios. Y aquí mire lo que dice la palabra, lo que significa la palabra oídos, significa advertise y tener una audiencia. Entonces es parte de una confirmación que me dio Dios a mí, de que quería que hiciera esto. Que es muy importante tener una relación con Dios, porque es lo que dice mi mamá que significa religión. Y cuando tienes una relación con Dios, tú sabes cómo oírlo y sabes qué estás esperando de Él. Y luego, ese era en el versículo 2, en el versículo 5, hablamos de que en la otra vez, la creación de Génesis 1 usa estas palabras. En el 5. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? O sea, aquí Dios está preguntándonos a los padres que son para mí, los ángeles de Génesis 1, ¿por qué se alejaron de Dios? Y dice, ¿encontraron en mí alguna iniquidad? Y dice, y se fueron. ¿Cómo sé que está hablando de los ángeles aquí? Porque dice, y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos. En inglés, have walked after and become vain. A los padres que se alejaron del Jehová Todopoderoso. Y luego quiero mostrarles otra vez esa palabra vanidad para que quede claro. Génesis 21:27. Y creó Elohim ángeles, al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra. Varón y hembra es la imagen de Dios aquí. Y la palabra imagen, primero que nada, en hebreo, miren aquí, selem, porque ahorita vamos a ver algo similar. Selem es la palabra. Y como decía, oscurecer, como ponerte algo por encima que te oscurezca la luz que eras con Dios. Y luego de ahí también, figurativamente, representa una ilusión, un ídolo, un show de vanidad, cuando creó al hombre. Entonces aquí le está preguntando que si los padres encontraron iniquidad en el Dios Todopoderoso y por qué se han ido a caminar tras vanidad. Eso es el misterio de la Biblia, ¿no? Ahora, aquí es donde vamos a hablar otras cosas interesantes. Jeremías 2:6. Y dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto? ¿Qué significa Egipto? Les voy a decir. La dualidad de los uppers and lower. ¿Qué era lo que le está enseñando mi mamá ahorita? Hacia arriba, hacia abajo. Esa es la definición de Egipto. Región upper and lower. Estamos viviendo en un Egipto escondido aquí en la tierra. Los que somos cristianos que seguimos a Cristo y los que siguen a Satanás. ¿Sí? Y luego dice, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, seca,
y de sombra de muerte. De sombra de muerte. ¿A qué le recuerda esto? Salma, que es shade of death. So esta palabra, sombra de muerte, es una combinación de la palabra shade, shade, lo que está en Génesis 1, selem, cell, y una combinación de la palabra muerte, death. So una vez más, la sombra es como una representación de la muerte. Lo que quiere decir es que nosotros, ¿se acuerdan que les estaba diciendo que cuando el niño crece, dijimos que nace para muerte 2 veces y nace una vez, ¿verdad? Si reciben a Cristo, entonces nacemos para una muerte, la física, pero para nacimiento espiritual 2 veces. Cuando nacemos por el vientre de nuestra madre es un nacimiento, cuando nacemos en Cristo Jesús es el segundo nacimiento. Cuando nacemos con nuestra madre es un nacimiento, pero si no recibimos a Cristo, morimos físicamente y somos condenados a muerte para la eternidad. Cuando dice shade of death, nosotros somos una sombra de muerte caminando, ¿sí? Porque estamos muertos en Cristo. La Biblia habla de los muertos. En Romanos, les puedo sacar versículos donde dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Jesucristo mismo está hablando de las personas como personas muertas espiritualmente. A veces no lo entiende uno las palabras, pero es la muerte espiritual, el cuerpo que está muerto. Cuando recibimos a Cristo, entonces habla de los espíritus vivificantes, los espíritus vivos. También lo dice en Romanos, está hablando de eso. Sí. Ok, luego ese fue el versículo 6, que habla de que Jesús nos sacó hacia arriba de la tierra, de la dualidad, donde caminamos en sombra de muerte, que es el cuerpo. En el 7 dice, de lo que hablábamos, y os metí en tierra de Carmelo para que comiese de su fruto y su bien, mas entrasteis y contaminaste mi tierra, e hiciste mi heredad abominable. Entramos en lo que nos había dado Dios, lo contaminamos y lo convertimos en la herencia que era de Él, que era esa energía de Dios que nos creó, por eso es nuestro Padre de Espíritus, y la convertimos en algo abominable, que es la vida a la que vivimos ahorita en nuestro cuerpo. Se le llama abominación desoladora, también está en la Biblia. Dice que la abominación desoladora son las personas. Si han escuchado las películas que hablan de zombies y que caminan y los hacen como muertos, pues esos zombies que representan las películas somos nosotros mismos muertos delante de Dios, llevándonos a ese tierra de abominación, porque estamos contaminando nuestro cuerpo en vez de estarlo alimentando del espíritu. La gente que no conoce de Dios está muerta como zombie y que se sigue alimentando de lo que no es fructífero para ellos. Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, eso nos da vida eterna. Y luego en el 11 dice, si alguna gente ha mudado sus dioses, qué bien que no son dioses. O sea que hay gente que cambia de dioses en dioses. Pero mi pueblo ha trocado su gloria, lo que tenemos en el mundo espiritual, por lo que no aprovecha. En inglés es que hemos cambiado nuestra gloria por algo que no aprovecha. Y luego en el 12 dice, espantaos cielos y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Desolados porque estamos en un cuerpo que nos mata, nos destruye, como todas las palabras que dijo mi madre, decaer, cuando algo se está decaying, es cuando se está dando algo a perder algo, ¿no? Destruir. Y luego miren, todo dice dry up, la dirección hacia arriba. Ahora, nosotros somos up, los que pertenecemos al cielo, nuestra esencia es hacia arriba. Slay también es matar, destruir. Horrorizados y desolados en gran manera. ¿Por qué? Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente de agua viva. Dios es la fuente de agua viva.
para cavar cisternas. Cisternas rotas que no detienen agua. ¿Quiénes son las cisternas? Nosotros. Están rotas y como están rotas, cuando algo se rota, se separa en dos. Split, divide. Dividimos lo que éramos la cisterna donde está la agua viva de Dios, la dividimos en dos, en el árbol del bien y del mal, hombre y mujer, up and down, good and evil, todo eso lo partimos en dos y por eso no tenemos los ríos de agua viva hasta que regresamos al único Dios que es Cristo. Y entonces, sí, esa parte me gusta explicarla porque es una prueba contundente de todo. Ok, luego aquí en el 14 sigue todavía el regaño. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? En inglés, homeborn. ¿Nacimos a esclavitud? Cuando nacimos en estado de esclavitud, es lo que está diciendo aquí. Y dice, ¿por qué ha sido dado en presa? To plunder, to catch, gather, rob, spoil, prey. ¿Esperas tantito? Sí. La cisterna sí les quedó claro que somos nosotros, nuestro cuerpo. Sí, okay. Nuestra esencia, sí. Aquí, cuando vemos la definición de Jesús, dice que viene a liberarnos porque somos prisioneros. Y la única manera de escapar de esta prisión que no sentimos, ni vemos, ni nada, es entendiendo por medio del Espíritu. Y hay muchas cosas que no se pueden entender si no estás alimentando al Espíritu. Pero este cuerpo en el que vivimos aquí es literalmente una prisión, y Jesús es el Dios eterno que viene a salvarnos, que viene a abrir la prisión. Esas son las definiciones. Acordémonos que la prisión es nuestro cuerpo, que a través de la sangre de Cristo nos limpia y nos da la entrada otra vez a la puerta, a la del Padre. Y luego en el 20 dice, Jeremías 2:20, volvemos a lo mismo, con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. Esa esencia que se separó de Dios, todos los que estamos aquí en la tierra, adulteramos espiritualmente, básicamente. Cometer adulterio, fornicación involuntariamente, cometer idolatría, porque aceptamos vivir en un cuerpo material y hacernos a nosotros mismos nuestros propios ídolos. Pero leamos esto otra vez. Porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras. Y dijiste, no serviré con todo eso sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso debajo, corrías tú, ramera. Y luego la palabra wonder es 686, no. No está 60. Bueno, esa nos la vamos a pasar. Y luego Ezequiel 13. Ezequiel 13 ya lo he leído otras veces, pero nomás que lo voy a leer con ustedes porque aquí habla sobre las promesas rotas del diablo. Ezequiel 13. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo contra vosotros, dice el Señor Jehová. Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira, y no serán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy el Señor Jehová.
por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y el uno edificaba la pared, y he aquí que los otros encostraban con lodo suelto. Di con lodo suelto. Aquí no entiendo todo el capítulo yo, pero aquí se me vino algo de que la promesa de crear ídolos y lo que es aquí en la tierra, todo fue creado con lodo suelto. Di a los encostradores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia inundante, y daré piedra de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared habrá caído, no os dirán dónde está la embarradura con que encontrasteis. Por tanto, así dijo el Señor Jehová, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia inundante vendrá con mi furor y piedras de granizo. Así desbarataré la pared que vosotros encontrasteis con lodo suelto, y echaréla a tierras, y será descubierta su cimiento, descubierta, to dinur. ¿Qué es Dinut? Dinur, descubrir, to exile, revelar. Oh, Entonces, esto es importante porque ahorita que estamos viviendo estos tiempos se empiezan a revelar muchas cosas. Ahorita les voy a compartir unas noticias también, y son bíblicas. Por ejemplo, hubo un muchacho que se incendió enfrente de un edificio de gobierno con Trump. Ahí se incendió y se terminó muriendo. Y en la foto de retrato le sacaron una foto guiñando el ojo y sacando la lengua. Así. Y eso es una de las cosas que el profeta Jonathan Clegg tiene más de 15 años enseñando la manifestación de lo que está sucediendo ahorita en el fin del tiempo. Lo que él explica es que las personas que guiñen el ojo, sacan la lengua, es el mismo espíritu del príncipe del aire que les comentaba, burlándose de las personas, porque él fue el que tomó control de ese hombre, se incendió y está dándose a conocer de que fue él, ¿no? El diablo, el espíritu. Y hay muchas imágenes de personas en gobierno guiñando el ojo, sacando lengua, música, artistas. O sea, es una manifestación de la Biblia. Descubierto, porque se está descubriendo el cimiento, y seréis consumidos en medio de ella, porque hay que hablamos de a Daniel 12, que la energía femenina es la rival de Dios. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la encostaron. También esto me recuerda a Efesios, donde dice que Jesús es el que viene a partir la pared de enemistad, perdón. Déjame, digo algo. Yeah. Cuando estamos hablando de la energía femenina, estamos hablando lo que está opuesto de Dios, porque sabemos que blanco, negro, ¿sí? No puede ser la misma esencia de Dios lo mismo. Entonces, por eso Satanás creó una energía femenina que era en contra de lo que es Dios el Altísimo, el Dios verdadero. Entonces, como Satanás es imitador, no podía imitar ser como Dios en una energía masculina. Tuvo que hacer algo que fuera en contra de Dios para poder atacar a los hijos de Dios a través de lo negativo o lo opuesto de Dios mismo. Se me hace muy interesante este 13:15. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la encostaron con lodo suelto. Y os diré, no existe la pared. ¿Se imaginan que Dios nomás en un momento va a decir, eso no existe, nunca existió? Porque es lo que dice la palabra también, que la bestia que ha de revelarse, que fue y que nunca fue, porque todo ya está escrito, va a suceder y luego va a morir. Son cosas que Dios nomás entiende. Dios nomás es el único que puede explicarnos eso con su palabra. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor Jehová. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro a las hijas de tu pueblo que te profetizan de su corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho el Señor, hay de aquellas que cosen almohadillas de todos codos, manos, y hacen veletas sobre la cabeza de toda edad,
¿Para qué? ¿De qué estuvimos hablando? Para cazar las almas. Para cazar las almas. ¿Y a quién está hablando? Aquellas que cosen almohadillas para cazar las almas. Aquellas almohadillas, imagínense insectos. Cuando los insectos, como las abejas que ponen sus, ¿cómo se llaman? Beehives. Pero cuando el insectito que está saliendo ahí está haciendo como algodón. Y eso es lo que está describiendo ahí, que está haciendo almohadillas de algodón. Pero esas almohadillas, ¿Puedes abrir la 3704? ¿Hay alguna explicación ahí específica? sí, Cushion, exacto. pillow. A covering, perfecta explicación. Almohadillas. Covering a seat, a pillow. Y la semana pasada no estuvieron aquí ustedes, pero el que nos cubrió fue el querubín que cubre, que es Lucifer en Ezequiel 28. ¿Se acuerdan? El querubín que cubre. So aquí está hablando otra vez, a covering of a seat. Y el trono es donde te sientas. So, el trono de Lucifer Mira, está conectado a la carne. en Génesis 1, 26, 27, donde hizo Dios Elohim al hombre y a la mujer, los crió, los cubrió con esa energía, con el cuerpo, como los Con hizo. la carne. Con la carne. En Génesis 2, ¿se acuerdan que estuvimos leyendo Génesis 2:4? Vamos ahí, por favor. Pero déjame terminar el versículo nomás. El versículo este. Ok, termínalo. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para... Esto es lo que quiero que vean porque es importante. Porque está cazando las almas del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para mantener la propia vida. Está hablando de la vida del enemigo de Dios. Hay un versículo que lo especifica, Arturo, 53:15, ¿no? Como 53:15. Para mantener la vida, así vuestra propia vida. Para mantener así vuestra propia vida. Porque en realidad lo que está hablando no quería mencionarlo, pero es Revelación 9:11. Está hablando de ¿cómo se llaman? Las chicharras, las locusts. Está hablando de eso, que las almas de que se consumen en la tierra, aquí, que es la guerra, es para ese ejército que va a salir al fin del mundo. En Revelación 9:11 dice que se va a abrir la tierra, van a salir chicharras con caras de hombre y de mujer, con dientes de león, con cola de escorpión. Todo eso que está hablando aquí, está cazando las almas para mantener la propia vida. Y luego aquí es donde, perdóname, y habéis de profanarme, que es mentir, ¿verdad? To dissolve, to break. Hasta dice la palabra to play a flute. No sé si han escuchado del Pied Piper, pero representa a Lucifer, que con su flota, su música, hizo que lo siguieran los ángeles. Eso es básicamente lo que representa. ¿Han escuchado el flautista y los ratoncitos cómo los va guiando? Eso es representativo. Y luego, so to be profane, profane es decir mentiras. Y otra cosa que quiero que vean, la palabra en sí significa to bore, y bore significa hacer un hoyo. Volvemos a lo mismo, representando el pecado original. Y luego, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada, por pedazos de pan, matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivirán, mintiendo a mi pueblo. Ok, detente tantito aquí. A mi pueblo que escucha la mentira. Las almas que no vivirán. ¿Se acuerdan que dijimos que hay dos tipos de vidas? Vida para muerte eterna y vida para vida eterna en Cristo Jesús. Ahí es lo que está representando. Sí, los que mueren sin Cristo van a vivir una muerte eterna, estar en lamentación continua. Los que mueren en Cristo van a vivir para vida eterna. Ahí se está diciendo, no vivirán
a mi pueblo, las almas que no vivirán. Ujú. ¿Sí? No están hablando de las almas, nosotros, nuestro cuerpo, sino las almas que no vivirán, las que murieron en Cristo. ¿Sí? Y a lo que quería ir, para que no se haya confusión, Génesis 2:4, si recuerdan que estuvimos hablando, el huerto del Edén fue creado en el cielo con Dios Padre, donde fue creado también a Adán y Eva, porque se acuerdan que dijimos 2:4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra. ¿Sí? O sea, todo lo que estuvo creado aquí, que fue creado para muerte, lo que creó Dios Elohim, ya estaba creado en el cielo con Dios Padre. Génesis capítulo 2, versículo 4. Y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Sí se fija lo que dice? Antes que fuese la tierra. Antes de que fuese todo aquí en la tierra, Dios ya lo había hecho en el huerto de Edén. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Que el huerto del Edén fue creado en los cielos. Por eso cuando fue la creación de Elohim aquí, fue creado todo para corrupción. Pero Dios después dice que trajo el huerto del Edén. Y aquí lo dice en el versículo, déjenme lo encuentro. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Plantó un huerto de Edén. Y luego en el Jeremías 2:7 dice lo mismo pero diferente. I brought you into a plentiful country, pero cuando entraste, corrompiste mi tierra y volviste mi heredad una abominación. En Jeremías 2:7. Esa es la confirmación de lo que usted leyó en Jeremías. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces dice que el huerto del Edén fue plantado aquí en la tierra y ahí puso al hombre que él ya había hecho en el cielo. ¿Sí? Lo hizo allá, no lo hicieron aquí en la tierra. Lo que fue hecho aquí en la tierra fue por Satanás, por el imitador de Dios. Por eso este mundo está para corrupción. El Edén fue creado en el cielo, plantó un huerto en el Edén y lo trajo aquí a la tierra, porque es de ahí donde viene la descendencia de Jesucristo, y todavía todo eso lo vamos a explicar más adelante. Nada más quiero que les quede claro, que no se confundan de la creación de Dios Padre y lo que es Dios Elohim, ¿ok? Todavía Jehová Dios es Dios Padre Elohim, Dios de Pero dioses. hay muchas pruebas. En 45:7 dice que Dios crea lo evil y la luz. No tiene que haber ninguna duda de que Jehová Dios es el creador de todo. De hecho, en el mismo Génesis dice que la serpiente fue la más astuta de las bestias creada por Jehová Dios, porque Jehová Dios es el que hizo la serpiente. ¿Para qué hizo la serpiente? Para que haga libre albedrío. Cazar almas por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y esforzaste las manos del impío para que no se apartase de su camino, infundiéndole ánimo. Pues sí, ese capítulo de Ezequiel 13 está muy fuerte. Pero les quiero mostrar esta imagen, miren. Esto es una marca de ropa. ¿Qué les dije que en Revelación 11 hay un escorpión, un locust con cola de escorpión? ¿Por qué se llama Broken Promises esta marca de ropa? Porque la promesa que rompió el diablo cuando dijo que no morirían en el jardín del Edén. Words mean nothing and promises are never kept. Y luego lo mismo aquí en esta imagen de aquí, blanco y negro, por lo mismo que decía mi mamá. Ahí tiene de la energía masculina y femenina, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Y luego esta imagen de ropa también,
Aquí se está manifestando algo espiritualmente hablando en Isaías 29:16. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord. Hay de aquellos que buscan esconder su consejo de Dios y sus trabajos están en la oscuridad. Y dicen, ¿quiénes nos reconocerán y quiénes nos verán? Y luego dice, surely el dar vuelta a las cosas upside down será estimado como el trabajo del potter's clay. ¿Quién formó a Adán? El alfarero. El alfarero. Cuando voltear las cosas al upside down, se está considerando tu trabajo como si Dios lo estuviera haciendo. Quiero mostrarles este versículo para que sepan que lo que les voy a mostrar es bíblico y es de la manera que Dios trabaja y que nos enseña su reino y cómo estamos siendo burlados aquí en la tierra. Esta es una imagen de una mujer, pero está volteada al revés. ¿Sí? Es la cara de una mujer. Acá arriba dice lo que les decía la semana pasada, la guerra por nuestro alma está peleada dentro de nuestro cuerpo, a war within. Y en realidad, ¿qué es la mujer? Es un dragón, una serpiente pues. Y esta es una marca de ropa también. Sí, mira cómo las letras están vueltas boca abajo, o sea, tiene toda la intención, ¿sí los pueden ver? Sí, súper sí. Entonces, la misma palabra de Dios dice que el diablo esconde su trabajo en la oscuridad, ¿no? Hay muchas cosas escondidas. Man sets himself on fire. Este hombre y aquí. Y miren nomás. Es lo que dice la Biblia. Aquí hagan de cuenta que es el diablo hablándonos. Pues es que él es el que gobierna este mundo. Sí. Y luego, bueno, pues ya les mostré lo que les quería enseñar. Y el último es de que, primera de Pedro 2:11, porque les voy a explicar un concepto medio extraño, pero necesitamos que ver la palabra. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis ¿de qué? De los deseos de la carne. Es una guerra entre la carne y la alma, una guerra por dentro. Lo que estamos hablando ahorita del alma y del espíritu, ¿verdad? Dice que como extranjeros, aquí la mayoría de las personas piensan que los alienígenas son los que van a venir a visitarnos, ¿verdad? Pero en realidad lo que dice la palabra es de que nosotros somos los extranjeros, los alienígenas, los ¿saben qué significa by dweller? Cuando son dos. By significa dos. Y volviendo a lo mismo. Volviendo a lo mismo, el ángel y la carne para mí personalmente representa el demonio. Pero no me dan caso a mí, hablen con Dios. By dweller, alien, resident, foreigner, pero cuando tu cuerpo se convierte en el espíritu en el templo del Espíritu Santo, ya no eres diablo. Pero tu cuerpo te hace pecar, ¿sí o no? Sí. Por eso es el libre albedrío de permanecer constante con Jesús para que nos mantenga alejados del pecado. No dejamos de pecar, pero reconocemos qué no debemos hacer y qué debemos hacer para servir a Dios. Esa es la palabra extranjero y la otra palabra es peregrino. Y dice un alien, pero alongside, like alongside something. ¿Sí me entiendes? La manera como lo que es Génesis 1 les voy a platicar. Fue la creación de una masa de grupos de personas. Son muchas personas, pero no tenían el espíritu de vida. Solamente Adán era el único que tenía el espíritu de vida. Que dio el soplo a través de Dios Sí. Padre. Entonces,
El cuerpo es creado como un templo que puede ser habitado por los espíritus. Todos nosotros estamos habitando en un templo, si tienes al Espíritu Santo. Si no, estás dentro de una prisión, donde está atrapado tu espíritu con el demonio. La palabra dice que todos los que recibimos a Jesucristo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo para guiarnos en lo que estamos haciendo. ¿Sí se explica? Por eso cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador personal, le pedimos, séllanos con tu Santo Espíritu, porque ya nosotros estamos sellados y ya este cuerpo que es corruptible, va a llegar un momento en que vamos a separar el espíritu del cuerpo y subimos a la presencia de Dios Padre. Aunque todavía estemos aprisionados aquí, todavía tenemos un propósito para el que nacimos, para servir aquí en la tierra, y ese propósito es evangelizar. La palabra de Dios dice en los evangelios que Jesucristo les dijo a cada uno de los apóstoles, id y predicar el evangelio a toda criatura, y los mandó de dos en dos, ¿verdad? Pero para todos es una orden de Jesús que prediquemos el evangelio a toda criatura. Por eso cuando recibimos a Jesús, venimos a ser el templo de Dios Padre, el Espíritu Santo, para llevar el evangelio. El evangelio son las nuevas de salvación para todos aquellos en Cristo Jesús. Cuando Eddie dice que fuimos criados, que fue una masa, la palabra de Dios dice que somos bestias. No recuerdo el versículo, necesito encontrarlo. Somos bestias porque no tenemos el Espíritu de Dios. Venimos a ser racionales con el Espíritu de Dios. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios, solo vivimos la vida como nos la han enseñado. No tenemos nada para aprender o el temor de Dios en ello.